Dale Carnegie, el pionero de la oratoria moderna, historia y legado. Dale Carnegie nació el 24 de noviembre de 1888 en Marysville, Missouri, en el seno de una familia humilde de agricultores. Desde pequeño, la vida le enseñó que la comunicación no era un lujo, sino una necesidad. Mientras ayudaba a su familia en tareas rurales, observó algo clave: las personas que lograban influir no siempre eran las más ricas ni las más poderosas, sino aquellas capaces de conectar con otros a través de las palabras. Esa semilla sería el origen de una revolución en la oratoria. De joven, Carnegie no tuvo una vida fácil. Su familia apenas podía costear sus estudios, y él mismo trabajaba ordeñando vacas al amanecer antes de ir al colegio. Sin embargo, desarrolló una curiosidad insaciable. ¿Por qué algunos eran escuchados y respetados, mientras que otros pasaban desapercibidos aunque tuvieran grandes ideas? Esta pregunta lo acompañaría para siempre. Ingresó en el State Teachers College en Warrensburg, Missouri, donde descubrió su primer escenario: las competencias de debate. No era el mejor orador al principio, pero observaba, anotaba y analizaba qué hacía que una exposición captara la atención. Más que técnicas, lo que Carnegie aprendía era humanidad aplicada a la palabra. Tras graduarse, probó diferentes trabajos, desde vendedor de cursos por correspondencia hasta actor. Fue en Nueva York donde comprendió que su vocación era enseñar a la gente común a comunicarse de forma extraordinaria. En 1912, alquiló una sala en la Inca de Harlem y comenzó sus primeros cursos de oratoria. No tenía grandes recursos, pero sí una idea revolucionaria: no basta con hablar, hay que hablar para mover el corazón humano. Aquí surge la primera gran pregunta: ¿fue Dale Carnegie el pionero de la oratoria moderna? Muchos lo consideran así porque rompió con el modelo rígido y académico de su época. Mientras otros enseñaban discursos técnicos, él enseñaba algo más profundo: cómo conectar con las emociones, cómo inspirar, cómo dejar huella en el otro. El éxito de sus primeras clases sorprendió a todos, incluso a él mismo. Personas de todas las profesiones, vendedores, profesores, empleados de oficina, amas de casa, llenaban la sala en busca de una habilidad que sabían podía cambiar sus vidas: la capacidad de hablar y ser escuchados. Carnegie no enseñaba a recitar discursos perfectos, enseñaba a conectar con la audiencia como si fuera una conversación personal. En sus cursos, un principio se repetía una y otra vez: la gente no recuerda tanto lo que dices, sino cómo la haces sentir. Esta idea simple pero poderosa rompía con la tradición de discursos rígidos y formales que dominaban el siglo XIX y principios del XX. Para Carnegie, el orador no era un actor que interpretaba un papel, sino un ser humano que compartía su verdad. En esta etapa, escribió su primer gran éxito: Cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios, publicado en 1926. Este libro fue la base para lo que luego sería su obra monumental: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pero incluso antes de su fama mundial, ya estaba gestando una revolución silenciosa. La oratoria no era solo para políticos o líderes, era una herramienta de vida para cualquier persona. Carnegie confrontaba indirectamente con los métodos académicos tradicionales. Mientras las universidades enseñaban técnicas retóricas clásicas, él hablaba de emociones, empatía y autenticidad. En sus clases, pedía a sus alumnos que hablaran de experiencias reales, que compartieran historias personales y que aprendieran a escuchar antes de hablar. Era un enfoque casi radical para su tiempo. Aquí aparece otra comparación inevitable: ¿con quién confronta Dale Carnegie en la historia de la oratoria? Si bien no tuvo rivales directos, su método se opuso al estilo rígido de las escuelas clásicas de retórica, acercándolo más al modelo moderno que hoy domina conferencias, TED Talks y entrenamientos de liderazgo. Fue el primero en enseñar que el éxito al hablar en público no dependía de la perfección, sino de la conexión humana.
El salto definitivo en la carrera de Dale Carnegie llegó en 1936 con la publicación de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Aunque el libro no era específicamente de oratoria, condensaba el corazón de su filosofía: la comunicación es la base de todas las relaciones humanas. El éxito fue tan grande que vendió millones de copias y convirtió a Carnegie en una referencia mundial. Sin embargo, más allá de la fama, lo interesante es cómo el libro reflejaba sus raíces como formador en oratoria. Cada principio estaba pensado para aplicarse al hablar con otros, hacer que las personas se sientan importantes, escuchar activamente, elogiar sinceramente y evitar críticas destructivas. En otras palabras, era una guía de oratoria emocional aplicada a la vida cotidiana. Mientras tanto, sus cursos seguían creciendo. Miles de personas pasaban por sus aulas buscando perder el miedo a hablar, aprender a expresarse y ganar confianza. Aquí se nota otra característica que lo convierte en pionero. Carnegie no solo enseñaba técnicas, enseñaba transformación personal. Sus clases ayudaban a la gente a cambiar la forma en que se veían a sí mismos. A nivel histórico, esta fue una ruptura con todo lo anterior. Antes de Carnegie, la oratoria era vista como un arte casi elitista reservado para políticos, abogados o clérigos. Con él, la oratoria se convirtió en una herramienta de superación personal para cualquier persona que quisiera progresar en su trabajo, mejorar sus relaciones o simplemente hacerse escuchar. Es aquí donde la pregunta central se vuelve más fuerte: ¿fue realmente el pionero de la oratoria moderna? Muchos expertos coinciden en que sí, porque convirtió la comunicación en una habilidad emocional, no solo técnica. Sus enseñanzas se adelantaron décadas a los conceptos de inteligencia emocional que hoy dominan el mundo de los negocios y el liderazgo. A medida que sus cursos se expandían por todo Estados Unidos y luego al mundo, Dale Carnegie empezó a ser visto no solo como un formador de oradores, sino como un arquitecto de la comunicación moderna. Su escuela creó instructores certificados y estableció programas que se replicaron en decenas de países. La demanda era tan grande que, en plena Gran Depresión, las aulas se llenaban. La gente entendía que saber hablar y conectar podía ser la diferencia entre quedarse atrás o salir adelante. Durante este periodo, Carnegie refinó sus métodos. Insistía en la práctica constante, en hablar desde la experiencia personal y en entrenar la voz y el cuerpo como herramientas de influencia. No se trataba de memorizar discursos, sino de vivirlos. Su enfoque confrontaba directamente con el modelo clásico de la oratoria, que se centraba en la forma por encima de la sustancia. En sus conferencias, Carnegie hacía algo poco común: escuchaba más de lo que hablaba. Sus estudiantes eran protagonistas, no espectadores. Esto rompía el paradigma de un maestro que dicta y un alumno que absorbe. Su objetivo era que cada persona encontrara su propia voz, no que imitara la suya. En esta etapa también se produjo un contraste interesante. Mientras figuras como Norman Vincent Peale hablaban de pensamiento positivo y otros autores comenzaban a explorar la autoayuda, Carnegie mantenía su enfoque práctico. Para él, todo principio debía ser aplicable inmediatamente, ya fuera en una conversación de negocios, una charla con amigos o frente a una multitud. Algunos críticos decían que simplificaba demasiado el arte de la retórica, pero sus resultados hablaban por sí mismos. Miles de alumnos que jamás se habían atrevido a hablar en público salían de sus cursos transformados, con una confianza que impactaba en su vida laboral y personal. Ese era, según Carnegie, el verdadero éxito de la oratoria: cambiar vidas reales, no ganar concursos de discursos. El impacto de Dale Carnegie no se detuvo con sus libros o cursos. Su influencia marcó el inicio de una industria entera: el desarrollo personal y la formación en comunicación. Empresas de todo el mundo empezaron a enviar a sus empleados a los programas de Carnegie para mejorar ventas, liderazgo y trabajo en equipo. Sus principios no eran teóricos, funcionaban porque estaban basados en la naturaleza humana. Aquí surge una de las confrontaciones más interesantes:
¿Con quién competía o contrastaba Carnegie? Por un lado, se lo compara con pensadores como Napoleón Hill, autor de Piense y hágase rico. Ambos hablaban de superación y éxito, pero mientras Hill se centraba en la mentalidad de riqueza, Carnegie apuntaba a la conexión humana como clave del progreso. Otro contraste fue con los retóricos clásicos, que seguían enseñando estructuras rígidas. Carnegie mostraba que la emoción y la autenticidad podían ser más poderosas que una técnica perfecta. En sus últimos años, el propio Carnegie reflexionaba sobre su legado. Decía que no quería ser recordado como un gran orador, sino como alguien que ayudó a millones a encontrar su propia voz. Ese enfoque humilde fue parte de su magia, ponía el foco en el alumno, no en el maestro. Murió en 1955, dejando una herencia que sigue viva en miles de instructores certificados y en millones de ejemplares de sus libros vendidos. Pero su verdadera obra está en cada persona que alguna vez se animó a hablar frente a otros gracias a sus métodos. La pregunta que planteamos al inicio vuelve aquí: ¿fue Dale Carnegie el pionero de la oratoria moderna? Viendo su enfoque emocional, su democratización de la comunicación y su impacto global, es difícil negar que abrió un camino que todavía seguimos recorriendo. Su mezcla de técnica, empatía y acción práctica lo colocó en un lugar único en la historia. Hoy, décadas después de su muerte, los principios de Dale Carnegie siguen vigentes. Sus libros continúan vendiéndose, sus cursos se imparten en más de 80 países y su enfoque de la comunicación humana se ha integrado en conferencias, coaching y programas de liderazgo en todo el mundo. Lo que él enseñaba en una sala de Inca en 1912 ahora se aplica en salas de juntas, escenarios TED y aulas virtuales. ¿Fue pionero de la oratoria moderna? La respuesta parece clara. Antes de Carnegie, la oratoria estaba ligada a la política, la religión o el derecho. Era un arte formal, muchas veces inaccesible para la persona común. Carnegie la convirtió en una herramienta práctica de vida. Enseñó que hablar bien no era solo para convencer multitudes, sino para conectar con una sola persona en una conversación significativa. Su mayor confrontación no fue con otros autores, sino con una mentalidad, la idea de que comunicar era solo técnica y no emoción. Su filosofía rompió con eso y puso la empatía en el centro. Hoy, cuando se habla de storytelling, inteligencia emocional o liderazgo inspirador, en el fondo se están aplicando semillas que Carnegie plantó hace más de 100 años. En tu vida, sus enseñanzas siguen teniendo un poder enorme. Cada vez que hablas frente a otros, cuando escuchas con atención o cuando buscas conectar con alguien desde el respeto y la sinceridad, estás aplicando su legado. Y ese, quizás, sea su verdadero triunfo. No solo escribió libros o impartió clases, sino que cambió la forma en que nos relacionamos como seres humanos. Si este video te inspiró a mirar la comunicación de otra manera, suscríbete al canal y compartilo. En cada comentario, en cada persona que decide mejorar su voz y su conexión con los demás, seguimos respondiendo la pregunta: ¿fue Dale Carnegie un pionero? La historia, y millones de vidas cambiadas, ya dieron la respuesta.